Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo desde quienes nos miran desde la comodidad de sus pantallas. Bien, esta es una nueva modalidad de la Universidad Pedagógica Nacional, su sede Jilotepec, unidad 151, el cual es promocionado por el maestro Galo Montes de Oca con la asignatura de investigación educativa. Bien, él nos pidió que subiéramos un video a esta página que es YouTube sobre la ciencia y la evolución en la investigación científica a través de las distintas revoluciones. Pero no se refiere a revoluciones con armas ni nada por el estilo, sino más bien revoluciones del conocimiento. Como sabemos, la ciencia es determinante para nuestro pasado y también es una forma de acceder a nuestro presente y mucho más a nuestro futuro. Actualmente, queremos el resultado del constructivismo, en el cual dentro de esta postura el conocimiento es una construcción social e histórica. Bien, pero para llegar a este punto se tuvo que pasar toda una evolución sobre la ciencia y la investigación científica, partiendo desde el Renacimiento, que como sabemos fue por florecimiento de la razón sobre la fe. Bien, a partir de esto las ciencias sociales van tomando más terreno y en el cual nos ubicamos en la línea epistemológica francesa, la cual los principales autores fueron Edgar Morin con su pensamiento complejo, Gastón Bachelard con sus obstáculos epistemológicos y el método dualista de Bourdieu. Bien, finalizando con una visión crítica, ecléctica y hermenéutica del autor Óscar A. Zapata, que es el libro del cual me baso. Y finalizamos con los tres momentos en el proceso, que es la conquista sobre los prejuicios, la construcción mediante la razón y la comprobación a través de los hechos. En nuestro tiempo, el mundo tiene cambios constantes en todos los ámbitos, ya sea social, cultural y económico, con nuevos descubrimientos en la ciencia con sus respectivas aplicaciones tecnológicas, donde nuevos paradigmas surgen creando una época llamada de las incertidumbres. Pero antes de seguir con el tema, ¿qué es ciencia? Este concepto es muy ecléptico, ya que tiene muchas interpretaciones y definiciones, por lo que me remitiré a la concepción de Mario Bunge, el cual menciona:
Para llegar a este concepto de ciencia, el hombre pasó por una evolución cognoscitiva, pues desde que el hombre apareció trató de darle una explicación a los acontecimientos que vivía. Primero percibía la realidad por su sentido sensorial, después mediante la explicación por seres divinos. De ahí se forman sistemas para reforzar este pensamiento, sobre todo en la época medieval, denominada la escolástica, donde su principio era la subordinación de la razón ante la fe. Es aquí que la etapa del oscurantismo termina para dar paso al Renacimiento, que fue una época surgida en Florencia, Italia, donde todo giraba en torno al hombre y la razón es ahora sobre la fe. Es aquí donde surgen autores que rompen con el paradigma clásico y ofrecen una nueva percepción. Los principales fueron Isaac Newton con su naturaleza mecanicista, en donde todo el sistema solar funciona igual que un gran sistema de relojería, exacto y preciso, y René Descartes, donde a partir de su obra El discurso del método, propone que el todo debe ser fragmentado en elementos simples para su estudio. Otro postulado fue la separación de la mente y la materia. El modelo aristotélico, que había estado gobernado por siglos, es descartado por una nueva ola de autores que realizaron sus investigaciones por medio de la observación deductiva sistemática. Entre los autores se encuentran a Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. Uno de los primeros filósofos que comienza a plantear la ciencia experimental fue Francis Bacon, con su obra Novum Organum, donde dio las bases para la metodología empirista que, como sabemos, habla acerca de la experiencia. Dentro de esta época se crea un nuevo imaginario social a través de la racionalidad científica. Como sabemos, hasta este punto hemos llevado implícitamente la evolución epistemológica de la ciencia, donde una de las rupturas dentro de este campo fue la física, que se separa de la metafísica, la cual solo se limita a explicar las áreas espirituales de la realidad. Posteriormente, en los siglos XVIII y XIX, se crea una filosofía social basada en un método experimental y matemático. Es en este punto donde la filosofía es tomada como pauta para separar el conocimiento científico del que no lo es. A mediados del siglo XIX surge el positivismo con su creador Augusto Comte, el cual se apoya de la filosofía de Francis Bacon, donde la razón y la ciencia eran los ejes de la sociedad, consideradas como la única guía de la humanidad capaz de instaurar el orden social sin apelar a oscurantismos teológicos o metafísicos. La evidente intención de reforma social adhiere a una postura conservadora y contrarrevolucionaria de las propuestas ilustradas de Voltaire y Rousseau. Comte los acusa de generar utopías metafísicas irresponsables e incapaces de lograr un orden social y moral de la humanidad. Como sabemos, en esta etapa nos encontramos en la Revolución Francesa. Comte proponía que los problemas sociales han de ser analizados desde una perspectiva científica positiva, que se fundamenta en la observación empírica de los fenómenos y que permita descubrir y explicar el comportamiento de las cosas en términos de leyes universales. Entonces, el conocimiento era solo válido si era a través de la experiencia. Los enunciados científicos tenían la característica de ser reducibles a elementales. Además, contaba con ciertos principios como el monismo metodológico, que concebía todas las cosas bajo una misma esencia, en este caso bajo un mismo método. La explicación causal y el interés dominador, que es mantener control y dominio de la naturaleza. Esta corriente, a pesar de que fue puesta en duda por el Círculo de Viena, hasta en la actualidad siguen aplicándose algunos de los principios de Comte. El positivismo de Comte creó una brecha para los nuevos conocimientos científicos, en donde un grupo de pensadores tenía su propia concepción del mundo, defendían el empirismo y utilizaban a la filosofía como mediadora. Este grupo surgió en la Universidad de Viena, donde Maurice Schilling en 1922 crea una cátedra de filosofía de las ciencias inductivas, considerada tiempo después como la primera escuela del mundo de la epistemología y teoría de la ciencia.
pero este grupo pronto fue disuelto por circunstancias sociales. Se ubicaba del auge del nazismo, en donde la mayoría de los filósofos que pertenecían al Círculo de Viena eran judíos o con ideales socialistas, por lo que emigraron llevándose a Estados Unidos los más importantes avances dentro de esta corriente. La obra primordial fue la Enciclopedia para la Ciencia Unificada, donde daban fin al positivismo, dándose la creación del positivismo lógico. Esto quiere decir que no descartaban del todo al positivismo, sino que lo retomaban y lo renovaban. Para el Círculo de Viena, un enunciado sería científico ya no solo si es confirmado por la experiencia, sino que sea verificable y a posteriori. A partir de este paradigma del positivismo lógico, su principal objetivo era caracterizar al conocimiento científico como una verdad irrefutable, de la que no se debe dudar. La metodología es positivista, el método es hipotético-deductivo, ya que una investigación científica inicia a partir de una hipótesis, para después a través de observaciones y experimentos se llegan a leyes universales. Su lógica de este método es la inductiva deductiva, pues la primera parte del proceso son afirmaciones particulares para llegar a una afirmación general. De aquí se deriva la máxima del positivismo lógico, que es el principio de la inducción, la cual nos menciona que se debe partir de una observación sin prejuicios ni elementos subjetivos para seguir en la elaboración de enunciados observacionales para su posterior transformación en enunciados universales. A partir de este postulado, muchos autores mencionan que es contradictorio con varios obstáculos para su cumplimiento, entre ellos David Hume, donde demostró que la lógica de la investigación científica sería igual a la lógica inductiva, preocupándose más por la estructura que la misma realidad. Otro autor fue Karl Popper, del cual se hablará más adelante. Este autor argumenta que no es posible justificar enunciados universales a partir de enunciados singulares, porque se corre riesgo que la conclusión sea falsa. Siguiendo la línea epistemológica, se encuentra otro autor llamado Karl Popper. Él se definía como un racionalista crítico. Este pertenecía a un sistema filosófico para la epistemología, donde proponía que la ciencia es racional y por tanto nuestras creencias se someten a la crítica y pueden ser reemplazadas basadas en el falsacionismo, por el cual las teorías son corroboradas provisionalmente o refutadas. La preocupación de este autor consistió en el alcance y los límites del conocimiento. Para su propuesta encontró una motivación y el mejor ejemplo aplicado a la realidad, que fue el científico de ese entonces del siglo XIX, que es Albert Einstein. Este científico proponía contrastar su teoría a una prueba crucial que permitiera su falsabilidad. Además, decía que toda teoría debería señalar el camino de su propia superación. El falsacionismo propone que el desarrollo del conocimiento se realiza por sucesivas refutaciones para dar un nuevo conocimiento y mejorar o encontrar teorías superiores. Se dice que el alumno siempre supera al maestro. En el caso de Popper fue así. Su alumno fue Imre Lakatos, el cual trató de superar su paradigma a través de una crítica y propuesta más equilibrada. Este autor menciona que los enunciados observacionales no son verificables por la experimentación, sino que se acepta a través de una comunidad científica. Lakatos sigue proponiendo las teorías científicas como entes complejos y estructurados, al igual que los programas de investigación, compuestas por una hipótesis general o núcleo central, y por una serie amplia de hipótesis auxiliares, los cuales no son demostrados sino refutados en ciertas condiciones. Este paradigma de Lakatos da apertura para un debate de modo sustancial a un nuevo autor llamado Thomas Samuel Kuhn. Él fue un filósofo de la ciencia contemporáneo. Entonces comenzamos con el siglo XX. Su principal obra y más famosa es la de Estructura de las Revoluciones Científicas de 1966, el cual satisfacía en esa época la necesidad de la filosofía de la ciencia. En este paradigma, la ciencia avanza a través de un proceso: presencia, ciencia normal, crisis, revolución, ciencia revolucionaria, nueva ciencia normal y nueva crisis. Dentro de las aportaciones de este autor encontramos el término paradigma,
el cual ejemplificaré en estas imágenes.